clase de lentes y cámaras. Bueno, ¿cómo están? Seguimos con la clase que empezamos la vez pasada. La vez pasada llegamos hasta todas las variables de cámara y el seteo de formatos y eso, y quedamos prontos para entrar en el último componente de la cámara, que son los lentes. Si bien los lentes pueden ser desmontables, intercambiables, una cámara no existe o no puede funcionar sin un lente. Así que vamos a hablar un poco de los lentes y las características de cada uno de esos lentes, algunas clasificaciones y bueno, cómo empezar a tener una idea de para qué sirve cada lente y hacer elecciones de lentes, si se puede, para distintos tipos de situación. Yo acá elegí algunas, las ubiqué en un orden arbitrario, en realidad no hay un orden específico de clasificación. Lo armé así: primero los lentes de cine versus los fotográficos. Lo más probable es que nosotros, si trabajamos con lentes intercambiables, trabajemos con fotográficos, porque los lentes de cine son bastante inaccesibles. Después hay otra clasificación que son los lentes de focal fija, de distancia focal fija. Capaz de escuchar el nombre de prime. Son los primes, y por otro lado los zooms. Los zooms tienen la distancia focal variable. Después otra clasificación es que también capaz seguramente sepan lo que son los gran angulares, los normales y los teleobjetivos. Hay otra clasificación que se llama tirada de los pelos, pero también existe, y es los lentes oscuros versus los lentes luminosos o rápidos, es la metáfora que usan, creo que lo dije la vez pasada. Lentes rápidos es la metáfora que se usa en inglés. Fast lenses o speed lenses son los que tienen una mayor apertura de diafragma posible, ¿no? O sea que cada lente, en realidad, ahora vamos a ver un poco qué lo identifica, pero tiene una posibilidad de abrir el diafragma más o menos. Y por último, la última clasificación es más anecdótica, no creo que incida para nada en el trabajo que vamos a realizar. Son los lentes esféricos por un lado y los lentes anamórficos por otro. Brevemente, porque no vamos a andar. Los esféricos son todos los lentes, casi el 90% de los lentes que existen son esféricos. Los de fotografía creo que no hay anamórficos. El lente anamórfico por fuera se ve casi igual que un lente esférico, pero los elementos de vidrio que tiene dentro del tubo, digamos, hacen el efecto de comprimir la imagen. Entonces la imagen se graba comprimida, y después cuando eras todo analógico, cuando se proyectaba se usaba un lente en el proyector que descomprimía la imagen. Hoy en día esa parte se hace en postproducción y se exporta ya un archivo descomprimida la imagen. Pero lo que genera es un gran formato muy apaisado. Vimos el otro día algún ejemplo de eso. El que quiera ahondar, después lo charlamos. En la primera clasificación, eso de lentes de cine y lentes de fotográficos, voy a ir medio rápido. Las grandes diferencias, en realidad hay una gran diferencia, que son los tamaños de los lentes y los elementos que tienen adentro, que generan imágenes más claras, con menos deformaciones. Bueno, hay toda una cosa ahí de calidad. Pero bueno, la gran diferencia de los lentes de cine, aparte de esos tamaños y el precio, por supuesto, es la escala que usan la apertura. Los lentes de foto usan la escala F, los números F, y los lentes de cine usan la escala T. No es exactamente lo mismo. Esos números salen por distintas ecuaciones y son un poquito distintos, varían mínimamente en la cantidad de luz que le entra al lente. Pasamos a la otra clasificación, los lentes zoom versus los lentes primes o los lentes de focal fija. Para eso, lo primero que conviene aclarar es cuál es la identidad. La identidad del lente la pueden ver en el aro que tiene la información. Este es un lente 35 milímetros 2.8. Este es un lente prime, es un lente fotográfico antiguo. 35 milímetros es la distancia que hay entre el centro óptico del lente y el sensor. Entonces, la identidad, lo que les decía, la identidad es 35 milímetros, en este caso 2.8. 2.8 es la apertura del diafragma. La apertura siempre que marca el 2.8 siempre es la apertura máxima. Después, para el otro lado, la apertura mínima, casi todos los lentes llegan a 22.
pero hay lentes que llegan más. Con esos dos números yo ya tengo toda la información que necesito sobre el lente. Digo, hay otras cosas, digo, tengo que saber, por ejemplo, qué montura tiene, a ver si sirve para mi cámara, qué rosca tiene acá adelante, porque acá adelante tiene una rosca donde yo puedo montar filtros, peso del lente, hay cosas que son importantes saberlas dependiendo lo que voy a usar. Lo más básico es, para poder elegirlo, es la distancia focal y la apertura. Entonces, yo les decía que había una clasificación que son los lentes fijos versus los zoom. Acá tengo un zoom de Nikon, de una cámara DX, un formato un poco más chico de sensor. Y bueno, al girar el anillo, lo que hago es aumentar la distancia desde el centro óptico. Lo que hace el lente es mover el centro óptico para adelante, entonces se aumenta esta distancia focal. ¿Para qué tengo un zoom o para qué tengo un prime? Si yo tengo primes, lo que voy a necesitar son más lentes. Básicamente ese es el tema. En general los primes son de mayor calidad que los zooms, no tienen, porque tienen menos lentes, al tener menos lentes dentro de ese tubo, la imagen va a llegar más clara al sensor. Los zooms, por otro lado, lo que tiene es que me permite tener con un solo lente cubrir muchas distancias focales para los que necesitaría 3-4 primes. Ahí un poco la diferencia en lo que es el ángulo de registro o de campo que me permite cada distancia focal. Cuanto menor es la distancia focal, más angular va a ser el lente, o sea, me va a dar un ángulo de visión mayor. Y a medida que se va agrandando esa distancia focal, el ángulo se va achicando. En esa imagen tenemos como un esquema de lentes que me permitiría bastante versatilidad en un rodaje. Por supuesto que hay directores de fotografía que deciden trabajar con 5 lentes y otros que deciden filmar una película con un solo lente. Después capaz que vemos algún ejemplo, lo podemos hablar y les recomiendo alguna película si les interesa ver un trabajo con un solo lente. Entonces vamos rápidamente a la categoría que describe más a cada lente, que es la de angular normal y teleobjetivo. El gran angular, que comenzaría en los casos más extremos con los que se llaman ojos de pez, iría desde los 4 milímetros hasta 35 milímetros. 35 ya se empieza a considerar un lente normal. Les decía que cuanto menor es la distancia focal, tenemos un ángulo mayor de visión. Entonces me permite, por ejemplo, hacer un primer plano y tener mucho fondo, mostrar un paisaje, hacer una cosa más descriptiva y no solo el rostro de la persona. Cuanto más chico y más ángulo registra, también mayor es la deformación y se aporta como una deformación sobre todo en las líneas rectas. Se empieza a curvar el mundo. Si ustedes vieron las cámaras de acción, estas GoPro que tienen lentes muy angulares, ya casi entrando en el ojo de pez, verán que el mundo cambia, es un mundo curvo totalmente. Los gran angulares también aportan radicalidad en la acción. Los movimientos se van a exagerar, digamos. La acción se va a exagerar. Después se podría decir que aportan espacialidad porque me da mayor ángulo de visión, pero de alguna forma me mete en el espacio, porque nos va a generar un efecto de estar como más metidos en la acción, en el set, en la escena. Y bueno, pero también si me voy a un lente muy angular, me va a generar, valga la redundancia, un efecto muy efectista, o sea, me va a dar un look efectista, es decir, algo acá está raro, no va a dar un look muy natural, digamos. Por el contrario, yo podría usar lentes más cercanos al 35, donde tengo bastante campo, bastante ángulo de registro, pero las líneas no se curvan tanto y tenemos una cosa un poco más, un poquito más natural. Bueno, paso. Después los normales y los estándar. Más o menos van del 35 al 50, 55. Aportan una visión muy parecida a nuestro ojo.
nada, nos da también un efecto natural o naturalista. Si nosotros queremos mostrar una situación, o sea, no queremos sumarle una carga de ningún tipo, podemos usar un lente normal o estándar. Y bueno, el ángulo de registro es intermedio, digamos, es un poco menor, es menor que el angular, pero va a ser mayor que el teleobjetivo, que es el próximo que viene. A diferencia y en oposición al gran angular, el teleobjetivo tiene un campo de visión mucho más acotado, un ángulo muy inferior. Nos permite registrar objetos tan lejos, porque tiene un aumento, por decirlo de alguna forma. Y otra de las características que tiene, en oposición con el gran angular, que está en la otra punta, es que la espacialidad que genera el gran angular en el teleobjetivo es totalmente lo opuesto, ¿no? O sea, comprime el espacio. Si yo esto lo estuviera filmando con un teleobjetivo, debería llevarme la cámara mucho más atrás para lograr el mismo encuadre, el mismo plano, el mismo valor de plano, pero yo quedaría pegado a la pared. No sentiría que hay unos 2 metros y medio, 3 atrás mío hasta llegar a la pared. Que es lo que permite este lente, que es un lente, un 50, ¿no? Que es un estándar o un normal. Normal, más o menos, lo que les decía, ¿no? Nos da una idea de la realidad, lo más parecido a la realidad, y el angular en realidad al revés. El gran angular me despegaría más de la pared. Ustedes sentirían que hay otra profundidad en la habitación. Lo mismo pasa en los rostros y en los objetos. Un gran angular, un rostro lo deformaría porque me llevaría como la nariz más hacia adelante, la cara más hacia atrás. Y el teleobjetivo al revés. El teleobjetivo lo que haría es aplanar todo, achatar más el rostro. Y bueno, el natural en teoría generaría un aspecto más tirando a lo natural. Bueno, después hay otros lentes, están los macros, que en realidad el macro no tiene un focal distinto, en realidad hay macros gran angular, normales y teleobjetivos. Lo que tiene el macro, o lo que permite el macro es realizar foco, poder lograr el foco mucho más cerca del objeto que lo que lograría el lente no macro. Después el macro va a tener las mismas características, que si es angular va a tener las mismas características que el angular, no importa, no cambia eso por ser macro. O sea, el tema de la espacialidad, la deformación, todo eso seguiría igual, lo único que cambiaría es la posibilidad del foco más cercano. Hay otro tipo de lente acá que lo puse, pero es un lente poco común o poco usado, que es el tilt shift, que lo que hace es modificar el plano. O sea, es un lente que está como separado, la parte frontal de la trasera, y lo que se puede hacer es como rotar en el eje X o en el o en el eje Y. Y no sé si vieron esos efectos como de maqueta o miniatura. Es uno de los efectos que logra. El tilt shift estaba pensado para corregir perspectivas. Creo que fue desarrollado para arquitectura, sobre todo para fotografía y arquitectura, pero bueno, después se lograron otros efectos y bueno, tienen un uso semántico específico. También logra desenfoques dependiendo cómo lo coloco, el desenfoque arriba y abajo o desenfoque en los costados, dependiendo cómo yo lo regule. Bueno, eso, el tema lentes. En todo caso, si les quedan dudas, los hablamos ahora en clase. Otros accesorios como los más básicos, que está bueno que tenerlos en cuenta, y algún pique para manejarlo. En la clase pasada, en algunos turnos, surgió la existencia de los filtros, sobre todo los filtros de densidad neutra. Acá tengo uno. Los filtros de densidad neutra en video yo les comentaba que son casi que una obligación, porque si queremos mantener algunas variables como la velocidad de obturación, se vuelve imposible manejarnos en exteriores con aperturas muy grandes, porque se nos quema toda la pantalla, la imagen, perdón, se nos expone de más. Entonces los filtros de densidad neutra lo que hacen es sacar luz. Se enrosca adelante de la cámara
y bueno, nada, empieza a reducir la luz. Hay filtros fijos, entonces yo tengo que cambiar de filtro dependiendo de la cantidad de luz que quiero sacar. Que es que se gira, es regulable, digamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo todo quemado ahí y con el filtro lo que logro es volver a una exposición correcta, digamos. No lo estoy enroscando, ahora estoy poniendo solo delante de la cámara, pero ahí lo pueden ver la diferencia. Este es regulable, entonces si yo lo voy cerrando, voy oscureciendo. Entonces yo podría lograr al rayo del sol dejar abierto lo máximo posible mi lente. Este lente es 1.4 por ejemplo. Y si yo quisiera explotar esa apertura y lograr una profundidad de campo muy llana, a menos que yo tenga un filtro ND, es imposible porque voy a tener muchísima luz. Entonces la forma es con el filtro ND. El filtro ND sería como el básico, el más básico a tener. Después hay filtros polarizados. Lo que hace es suprimir todos los brillos. Por ejemplo, si uno mira para dentro de un vidrio, yo miro una ventana o la ventana de un auto, voy a tener el brillo de la luz. Si yo pongo el polarizado, desaparece el brillo y yo puedo ver para adentro. Después hay uno bastante común que es el UV, pero que en realidad se usa más como protección que otra cosa, protección del lente posta. Pero bueno, filtraría los rayos UV, nunca lo usé, me parece, nunca le encontré un uso a ese filtro. También hay filtros cuadrados que van en los mate box, los mate box esos, que después, en todo caso, en Impact 2 los veremos más accesorios. Trípodes. El trípode es básico para cualquier rodaje. Son muy pocos las producciones que no tienen un trípode y que se trabaja 100% cámara en mano o con estabilizadores. Así que nada, les diría que sí o sí consigan un trípode o bueno, una forma de anclar la cámara, porque nada, le cambia sustancialmente el resultado. Lo más importante del trípode, más allá de calidad, altura que logra, etcétera, es nivelarlo. En general, todos los trípodes, es raro que haya un trípode sin nivel. Lo que hay que hacer es nivelar con las patas y si el trípode lo permite, también nivelar con el cabezal. A veces el cabezal es regulable. Entonces, nivelamos con las patas primero y después terminamos de nivelar con el cabezal. Si usan trípodes de fotografía, les recomiendo que no hagan movimientos de cámara, sino que corten y cambien, reencuadren. Porque los filtros los trípodes de fotografía no están diseñados para grabar un movimiento de cámara, entonces nada, no les va a resultar. También pueden ver en la cámara, pueden ver el nivel, lo pueden como rechequear y confirmar el nivel en cámara. En general todas las cámaras tienen un nivel y ahí lo podemos ver. Bueno, hasta ahí lo que quería hablar de accesorios. Por supuesto hay miles de accesorios, los básicos y que ustedes los que van a necesitar para la premisa que viene serían esos.